felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes. Nuevamente, Jaime Arellano. El día de hoy hemos invitado al miembro de la FAD, del Consejo Directivo de la FAD, un hombre con mucha experiencia en la política, con análisis muy profundo. Estamos hablando del doctor Eliseo Núñez. Con él vamos a estar haciendo un análisis de la coyuntura nacional y vamos a estar haciendo un análisis de la viabilidad o no viabilidad de la cantidad de rumores que hay dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua alrededor de una posible salida del presidente Ortega y su esposa, una posible renuncia o una posible destitución de ambos. Todo está en la mesa, o supuestamente todo está en la mesa. Negociaciones que comenzaron hace unos días, supuestamente, y que inclusive llevarían a la pareja presidencial a un exilio en España, el último país del que se está rumorando. Pero antes de entrar con hacer un análisis, si existe base para todas estas especulaciones o no existe base para todas estas especulaciones con el miembro de la FAD, Eliseo Núñez, quiero condenar el ataque cobarde que recibió ayer el vicario de la Catedral de Managua, el padre Mario Guevara, que recibió, que fue atacado por una mujer rusa, que llegó con el propósito de hacerle el daño. Que el padre, gracias a Dios, está bien para recuperarse, aunque tiene quemaduras en la nuca, en una mejilla, en los brazos y en un ojo. Pero no son quemaduras gravísimas. Va a recibir tratamiento y ojalá que los problemas de presión que tenga le permita tener todo el tratamiento necesario. Pero quiero hacerle esto, que aprovecho esto, aparte de condenar ese ataque al padre, hacer un llamado a la pareja presidencial, hacerle un llamado al presidente Ortega y a Rosario Murillo, que aunque todo eso, pues creo que ustedes no lo mandaron a hacer este acto, pero el discurso que ustedes están haciendo cada vez que salen a dar declaraciones, ustedes son responsables indirectamente de lo que sucedió ayer y de la violencia que se está generando en Nicaragua, porque ese discurso que ustedes están haciendo está promoviendo el odio, está promoviendo actos de violencia, está promoviendo el odio entre nicaragüenses. Y es hora, presidente Ortega, y es hora, doña Rosario Murillo, que dejen de estar haciéndole tanto daño al pueblo de Nicaragua. Ya, aparte que están destruyendo la economía de este país, aparte que ya destruyeron la institucionalidad y el Estado de Derecho de este país, así como lo hicieron en los años 80, ahora quieren seguir derramando más sangre. Ahora promoviendo violencia cuando haya fanáticos de esos que existen, que pierden el control o creen que para quedar bien con sus ídolos, haciéndole daño al que ustedes señalan como enemigos, los atacan cobardemente. Entonces, aún no ha llamado a la reflexión, a que ya pare, ya no siga causando tanto daño al pueblo de Nicaragua. No se merece el pueblo de Nicaragua el daño que ustedes le están haciendo. Piensen, si no piensan en el pueblo, piensen en su familia, piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, piensen en la Nicaragua que le están heredando. ¿Hacia dónde están llevando este país? Hacia un precipicio. Es ridículo. El padre, después de confesarla, ese fue a víctima de estos ataques con ácido. Y vamos a ver si la policía, ¿verdad? Ahora, ¿con qué excusa sale para no hacer las cosas como deben de ser? Porque me llama la atención que el comunicado sacan con una sustancia no determinada todavía. Cuando todo el mundo sabe que fue ácido, si ahí están.
Pero en fin, el responsable de toda esta violencia es el presidente Ortega y doña Rosario Murillo. Ustedes tienen la capacidad de parar esto. Ustedes tienen la capacidad de reducir esto. Por otro lado, hombre, siguen las payasadas en el Poder Judicial. Ayer fueron condenados nuevamente en ese círculo que están haciendo en el sistema judicial el exdiputado Nardo Sequeira, el diputado del PLC. Y me pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde está el PLC para defender a su correligionario? ¿Dónde está el PLC para defender a uno de sus miembros? En vez de estar tan preocupado de participar en unas elecciones regionales que no se van a dar y que además son una farsa, así se dan, deberían de estar haciendo todos los esfuerzos para ayudar a liberar a correligionarios que están siendo víctimas de este show. Sobre todo que ustedes tienen miembros del Poder Judicial, ustedes tienen jueces, ustedes tienen magistrados en las apelaciones, ustedes tienen magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Ahí está el pobre Medardo recibiendo tortura y todo lo demás. Y muchos liberales que no han recibido el más mínimo apoyo del Partido Liberal Constitucionalista. Es vergonzoso. Vamos a ir a un cambio y regresamos con los análisis con nuestro invitado de honor del día de hoy, Eliseo Núñez. Vamos a hacer esta receta súper fácil. Paso número 2. ¡Hala! Uy. Ah, delicioso. ¿Qué? No. No. ¡Carga! Uy. Esta Navidad disfruta YouTube gratis con LTE sin consumir tus megas. Activa tus bonos con internet desde 50 córdobas o tu plan postpago. Movistar, elegí todo. Denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio. Denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. Nuestro mundo está cambiando. Nunca es tarde para comenzar. Tampoco demasiado temprano. No existe un sexo débil. Nuestro principal propósito siempre ha sido unir a las personas. Por eso conectamos a más de 360 millones en 20 países del mundo. Nuestro mundo está cambiando. Sé parte de él. Aquí inician muchas emociones, nuevas experiencias. Siempre queremos estar cerca de aquel ser querido, aunque sea por un momento. Para todos tus planes de viajes, Agencia del Viajero te ayuda a hacerlo realidad. Con la mejor tarifa a cualquier parte del mundo. Consulta nuestros precios. Agencia del Viajero. Bueno, televidentes, estamos en la segunda parte del programa, ya con invitado el miembro de la FAD,
doctor Eliseo Núñez Hijo. Eliseo, antes de entrar, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación, llegar al programa. Es un honor tenerte por aquí. Déjame darte algo cronológico para que vos puedas, tomando en base lo que ha sucedido en las últimas semanas en Nicaragua alrededor del tema político. Y un poquito de historia. Cuando el presidente Ortega decide revertir la ley del ejército para permitir que General Avilés se quede en el poder como jefe del ejército, él manda a reformar la ley. Sí, pero antes, esa reforma de la ley, cuando estaba en el anteproyecto de ley, fue sometido al Consejo Militar para votación, sin que el presidente Ortega se diera cuenta o lo hubiera podido evitar. En ese momento, en ese entonces, el Consejo del Ejército votó en contra de reformar la ley. Y lo que estaba liderando eso que no se aprobara esa ley para que Avilés no se pudiera quedar, era el entonces miembro del Estado Mayor, el general Valladares, el cual lo mandaron después a retiro, para que quede como antecedente. El 17 de noviembre, el presidente Ortega manda a retiro a 4 coroneles, a 26 tenientes coroneles y 5 mayores. La cantidad más alta de oficiales que ha mandado a retiro de ese rango en toda su historia del ejército, ¿verdad? Donde se empieza a crear la especulación y la mayoría de estos, gente que ya fue reclutada por el general Ranleven y que no tienen trayectoria dentro de la militancia sandinista, o sea, no fueron parte de la revolución sandinista. Vamos, entonces ahora viene el embajador de los Estados Unidos, Sullivan, y llega a Nicaragua. ¿Quién es la primera persona con que se reúne? Con el cardenal Brenes. El cardenal Brenes también convoca una conferencia episcopal y en vez de sacar un documento fuerte, protestando por todos los ataques a la iglesia, protestando por toda la opresión que ha habido, saca un documento light, pero sí llamando vehementemente a un diálogo. Viene después el embajador Sullivan y asiste a una misa de Monseñor Báez. En este momento el símbolo de los ataques del gobierno hacia lo que ellos consideran los golpistas. Después se reúne el embajador Sullivan con el jefe del ejército y su estado mayor, y es acompañado por el militar designado en el país de los Estados Unidos. Una reunión que después se toman fotos, ¿verdad? Y la foto de varios de los que están ahí del ejército no es una foto donde muestran que están contentos. Después supuestamente se dio otra reunión que duró casi 6 horas entre Avilés y el embajador Sullivan, aunque nunca ha sido confirmada por el ejército ni por la embajada americana. Pero después de la primera reunión con el ejército, al día siguiente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anuncia las sanciones contra Rosario Murillo y anuncia las sanciones contra el señor Moncada Lauda, con una reacción fuertísima. Inclusive algunos embajadores dicen nunca antes vista a ese nivel de fuerte las redacciones, donde acusan a doña Rosario Murillo de ser la jefa de los comandos de la muerte y a Moncada Lauda de ser el encubridor de actos de violación de menores del presidente Ortega, ¿verdad? A un nivel fuertísimo. Viene el gobierno y no responde con fuerza las sanciones de doña Rosario Murillo y más bien la dejan en el aire. Ni los diputados de la Asamblea Nacional, ni la bancada del frente, que por lo general siempre se pronuncian y rechazan, han dicho nada. Viene el presidente Ortega y convoca a cadena nacional para el acto de la inauguración del puente de nivel
y a última hora suspende la cadena nacional y suspende el acto y no vuelven a decir nada. A los pocos días de un acto del UNEN, viene el presidente Ortega y condecora a Fidel Moreno y a muchos de la juventud sandinista, ¿verdad? Pero le digo juventud sandinista entre comillas porque ya están viejos, pero le siguen diciendo juventud. Y hace, pareciera como que le está diciendo Fidel Moreno es el delfín nuestro, ahora el Frente Sandinista, despotrica contra su hermano Humberto Ortega, despotrica contra los exgenerales del ejército, contra el sector privado y contra la iglesia nuevamente. Ahora después sale el coronel Sancán, desde Costa Rica, e indica de que hay unas negociaciones donde el ejército ya le advirtió al presidente Ortega que o tiene que llegar a un acuerdo o tiene que renunciar. Si renuncia o es destituido, según nuestra constitución, tiene que ser, para reponerlo a los dos, tiene que ser un diputado de la Asamblea Nacional, el único que constitucionalmente puede llegar a asumir la presidencia legalmente hablando y constitucionalmente hablando. Hija Leve es diputado ante la Asamblea Nacional y supuestamente goza con el visto bueno del ejército, con el respaldo del ejército, en los gobiernos de los Estados Unidos lo aceptaría y supuestamente el gran capital que está también en estas negociaciones es aceptable para el gran capital, aunque cometiendo un gravísimo error desde mi parte, si es verdad todo esto, porque si el visto bueno del movimiento de la azul y blanco, que incluye a los estudiantes y los campesinos, nada de eso va a tener legitimidad o va a ser respaldado por el pueblo. Ahí es donde estamos ahorita. Tu análisis sobre todo esto. Yo creo que la mayor parte de las cosas están en el campo de la especulación. Realmente lo que nosotros vemos de parte del régimen es cero voluntad por negociar. Está tratando de ganar tiempo con la represión. Creo de que su apuesta es la cubanización de Nicaragua, es decir, garantizar el poder del régimen a pesar de la destrucción económica, la destrucción del país, forzar la migración de nicaragüenses y mantenerse ahí casi que en un estado de catalexia hasta que le vengan mejores tiempos. Parte de lo que ha hecho el régimen cubano durante años, en que logra sobrevivir precisamente porque las democracias externas a ellos hacen cambios de liderazgos, hay cambios de corrientes ideológicas y unas veces les va mejor y otras veces les va peor. Por ejemplo, lo más clásico ahorita que tenés en ese tipo de políticas es los médicos que sacan del Brasil y ahora tienen la esperanza de meterlos en México. Entonces así ellos van balanceando su estadía, porque lo importante no es que la gente, que el pueblo tenga bienestar para este tipo de regímenes. Lo importante para este tipo de regímenes es mantenerse en el poder. Ahora, Ortega tiene un problema serio y es que él no se mira fuera del poder, o sea, no hay manera que él se conciba a sí mismo sin tener poder, porque nunca en su vida ha hecho algo diferente que no sea estar buscando el poder o estar en el poder. Y adicionalmente, el otro problema que tiene Ortega es que el intrincado mundo que ha construido basado en un poder omnímono, que es el que hasta el momento ha ejercido, también tiene cosas que reclamarle al momento de que él decidiera abandonar el poder. Ahora, con el tema del ejército, este es un ejército que ha sido troquelado dentro de un sesgo ideológico que permitió básicamente que la profesionalización que se vino avanzando y que tanto prestigio le dio, retrocediera abruptamente en pocos años. Sí existe la posibilidad de que con el detente que se dio a los ascensos y el detente que se dio a la carrera militar de muchos adentro del
del ejército haya creado una especie de olla de presión adentro del estamento militar. Pero hasta el momento no se miran de ninguna manera ningún símbolo de que esto le moleste al estamento militar, salvo el tema de Valladares, que fue sacado como jefe del Estado Mayor, prácticamente era el sucesor de Avilés. No se han visto otros signos que indiquen eso, que hay alguna molestia interna en el ejército. Realmente hay mucha comodidad, pues, en ese sentido. Ahora, ¿cómo funcionan en este escenario las presiones internacionales y las presiones nacionales? Las presiones nacionales, por el tipo de régimen, arrogantemente se desprecian y se aplastan con la represión, como lo hemos visto en los últimos meses. Y las presiones internacionales, en tanto no comiencen a afectar la línea de flotación del régimen, es decir, no comiencen a dejarlo sin capacidad de movilización, sin capacidad de recursos, sin capacidad de acceso a muchas cosas que le permite el tinglado internacional, en ese sentido no va a sentarse a negociar. Ortega es un tipo de liderazgo mesiánico y que él no entiende de una negociación bajo amenazas o bajo presiones que pudiesen ser, sino que él entiende de una negociación cuando ya los hechos están ahí y él trata de revertirlo. Esa es la razón por la cual perdió el poder, pasó 16 años fuera del poder y la manera que logró llegar de vuelta no es ganando una elección. Los liberales perdimos la elección, no fue Ortega el que la ganó. Son dos cosas bien diferentes. Paradójicamente, Ortega gana en el 2006, para los que le echan olas a la campaña de Ortega en el 2006. Paradójicamente, Ortega gana con su menor cantidad de votos en su historia electoral hasta ese momento. Es decir, si realmente los liberales hubiéramos ido unidos, hubiera sido un soberano fracaso la campaña de Ortega, porque no solamente no hubiera logrado ganar, sino que hubiera retrocedido en aproximadamente unos 200,000 votos casi con respecto a la campaña anterior. Entonces, ¿Cómo te explicas, por ejemplo, que ya, y he estado recibiendo reportes de diferentes partes del país, a pesar de estar aquí en los Estados Unidos, de gente que me dice que por lo menos que la presencia paramilitar cada vez es menor. Además, en algunos lugares ya es inexistente. Que muchos de los tranques, por ejemplo, de los tranques que había de los puestos que te paraban en las carreteras, ya de nuevo están de casi inexistentes. Que la presencia policial ha disminuido considerablemente. Entonces, uno se puede, todos estamos claros, toda esta populación, porque ninguno de nosotros ha estado en la reunión, pero cuando uno ve que está nublado es porque probablemente pueda llover o no pueda llover. Y entonces aquí uno se empieza a preguntar, ¿o esto es coincidencia? Se reunió, según cuando las sanciones, hubo una reunión en el Carmen de casi todos los principales allegados del presidente Ortega y no participó el ejército. Hace 2 o 3 días se reunieron ahí en el Parque del Japón, de nuevo con los secretarios políticos a nivel nacional, y tampoco hubo nadie del ejército en esas reuniones. Entonces, luego uno empieza a decir, el ejército tiene mucha plata que perder fuera de Nicaragua y dentro de Nicaragua. ¿Verdad? Y entonces, pues, es difícil descartar la posibilidad de que algo esté sucediendo. Pues realmente eso, como te digo, son señas que pudieran indicar que hay algo caminando, pero realmente vos ves al régimen haciendo cosas en las que pretende estar eternamente. Incluso hay gente que cree de que Ortega está queriendo sostenerse hasta el 21. Yo siempre he sostenido desde el comienzo de esta crisis que Ortega, el 21 no es su fecha límite. Él quiere mantenerse eternamente en el poder y ese es el objetivo que tiene.
Entonces, digo esto no para desesperanzar, sino exactamente lo contrario. O sea, Ortega es un régimen desgastado, sin legitimidad, sin capacidad de poner sobre la mesa prosperidad para los nicaragüenses y ha decidido él que eso es no solo posible, sino que es lo que él quiere. O sea, no le importa que los nicaragüenses dejen de tener prosperidad porque él lo que quiere es mantenerse en el poder. Entonces, los nicaragüenses que no somos adeptos a Ortega, tenemos que ensayar distintas acciones que nos permitan saber que lo que tenemos enfrente no es un régimen que está dispuesto a negociar nada, es un régimen que hay que presionarlo y hay que ponerle las cosas bien claras, que la salida tenemos que privilegiar hasta el último momento que sea una salida no violenta y cívica, como dijeron los obispos, pero hay que hacer presiones y hay que ser bien claros, porque Ortega no está apostando a dar elecciones libres en el 21, está apostando a hacer otro fraude en el 21. Y eso definitivamente está dibujado ahí. Por eso ahora, es que... Ahora, tenés que tomar en cuenta también que Ortega, por más que quiera quedarse, también no es bruto. Él sabe que la situación económica cada día está peor. Eso de que Ortega no es tonto, lo vine oyendo y se lo oí a muchos analistas aquí. Será terco, pero no es tonto. No, fíjate que yo lo que creo que Ortega no tiene escrúpulos, pero también en esto estamos de acuerdo. Pero mira lo siguiente, también la información que nosotros hemos recibido por parte de nuestro contacto de Washington. Cuando llegó el canciller, el secretario de Estado a Rusia, que hizo un viaje hace 2 meses, un poquito más de 2 meses. No, fue Bolton, el asesor de seguridad nacional. Ahí se habló ahí entró, supuestamente se discutió Nicaragua y se discutió el no involucramiento de Rusia en lo que venía hacia Nicaragua de las sanciones y todo lo demás, a cambio de otras cosas. Ayer supimos de muy buena fuente que en la toma de posesión de López Obrador en México, Maduro llegó a México y a decirle para explorar la posibilidad de que México le diera asilo político a Maduro antes del 10 de enero. ¿A Maduro? A Maduro. ¿Verdad? Es más, ni siquiera eso llegó, se reunió con López Obrador y después se fue, que tuvo un acto nada más, pero en la en la mera toma de posesión no se quedó. ¿Verdad? Entonces, si esto es verdad también, y Maduro se va de Venezuela antes del 10 de enero, que es una fecha clave para él, cuando supuestamente debe tomar posición nuevamente, etcétera, etcétera. Entonces, ese otro golpe durísimo también para Ortega. Bueno, pero seguimos en el campo de la especulación. Lo que aquí es real es que siguen persiguiendo el periodismo independiente, Miguel Mora, Miguel Mendoza, los ataques en contra de los distintos periodistas independientes. Lo que sigue siendo real aquí es que ayer congelaron las cuentas del IEP. Lo que sigue siendo real aquí es que ayer agredieron con ácido sulfúrico a un sacerdote católico, que es una barbaridad lo que hicieron. Entonces, eso es lo que tenés sobre la mesa y sobre eso es lo que tenés que calcular, sobre un régimen despiadado que está tratando de mantenerse en el poder a costa de represión y a costa de destruir la economía del país, que es lo que normalmente pasa con este tipo de regímenes. Y no la va a destruir las sanciones, eso es una tontería. Vos ya vas hoy a las calles de Managua y pareciera que estás en periodo de vacaciones y todavía no han entrado las vacaciones de diciembre. Y esto es porque la economía se ha ralentizado. ¿Y por qué se ralentiza la economía? Se ralentiza por la represión, porque te voy a poner un ejemplo aquí nomás en el sur. En Costa Rica hubo una huelga de varias semanas, no hubo muertos, no hubo encarcelados, por lo menos no permanentemente, solo por los disturbios algunos. Y ahí está la economía, ahí sigue caminando, va a crecer, va a resolver sus problemas, va a seguir adelante. El manejo que se dio aquí de los sucesos de abril, donde hubo
500 o más muertos, donde hay 600 o más presos políticos, una cantidad de desaparecidos y exiliados, es lo que detuvo la economía. No fueron los tranques, no fueron las huelgas, no fueron las protestas, mucho menos las sanciones que ni siquiera le han comenzado a venir a Ortega. Lo que detuvo la economía es la represión que se dio en abril. Y la prueba de que la represión es la que detiene la economía, exactamente, y ves, Costa Rica sigue caminando, porque no hubo represión con una huelga general que se llamó y que tuvo también impacto económico, pero se pudo recuperar precisamente por eso. Lo que está destruyendo la economía, que quedó en evidencia, aparte de la represión pues, y la masacre que ordenaron contra el pueblo, es que ya quedó en evidencia que en Nicaragua no hay ningún Estado de Derecho, no existe garantía sobre la propiedad privada, no existe garantía legales para nadie. No. Eso es lo que exactamente, se destruyó la confianza. Pero la crisis, pero aquí también hay que tomar varias cosas. Ahora, la pregunta es, Jaime, ¿le importa eso al régimen? Mi respuesta es no le importa. Déjame un momentito solo. Yo sí estoy optimista. Yo creo que el principio del fin ya comenzó, ¿verdad? ¿Cuánto va a durar ese principio del fin? No sé, pero ya comenzó. Las sanciones que vienen con la NICA Act, lo más duro de todo esto es la enmienda que presentó Rubio. La enmienda que presentó Rubio, donde se le ordena a los juzgados de los Estados Unidos a recibir las acusaciones contra cualquier funcionario o persona nicaragüense que haya violado los derechos humanos o que haya cometido actos de corrupción, etcétera, etcétera. Eso es fuertísimo, porque ahorita viene una lista de 30 personas, 20 del Estado y 10 empresarios. Esa lista probablemente a principios de la semana que viene sale, porque mañana se termina de aprobar en el Congreso la ley NICA Act con la Magnífica. Eso le da a todas estas personas que van a ser acusadas, porque aquí se está levantando expedientes con pruebas de un montón de personas que creen que se la están saliendo con la suya ahorita y que más tarde van a pagar por todas las sanganadas y los crímenes que han hecho. Esa gente va a tener casa para ir por cárcel, no va a poder salir de su vida de Nicaragua, porque si sale el Interpol van a estar señalados por el Interpol y donde salgan, caen y se van para los Estados Unidos y aquí no se juega. Entonces, ya la regla, a usted cada día está más aislado, cada día está más solo y cada día está con una cuerda que cada vez se le está llegando más cerca el cuello y cada día está apretando más. Y el ejército, y vuelvo a repetir algo que me dijo Alfredo Cuadra hace un tiempo y que me quedó. Los amigos van al entierro de sus amigos, pero nunca se entierran con un amigo. Y el ejército podrá ser socio de Ortega ahorita y podrá estar respaldando a Ortega, pero no se va a hundir con Ortega. Sobre todo si Ortega tiene la oportunidad de irse y dejar colgado a Raimundo y todo el mundo, que es lo que deberían de estar preocupados muchos de los allegados. Y para terminar... Yo no dudo... Y para terminar te digo esto. Ayer me contó un amigo que es socio de un funcionario del gobierno, que este funcionario del gobierno le dijo, mira, vamos a tener que empezar a liquidar todo esto porque yo creo que me voy a tener que ir. Ya están algunos empezando a deshacerse de cosas porque saben que se tienen que ir de Nicaragua. Y eso está sucediendo. Y esto que te acabo de decir ahorita no es especulación, es verdad. Pues yo también coincido con vos que es el principio del fin. Y es el principio del fin por la pérdida de legitimidad que tiene Ortega. Aquí, además de la olla de presión que ves en el ejército y que puede ser más controlada por el mismo tipo de institución que son los ejércitos, que tienen mucho control sobre sus tropas y sobre su oficialidad. Esa misma olla de presión y en un grado superlativo y más grande es la que está metiendo a la población. Y si a eso le sumás en enero, febrero, las consecuencias ya palpables de la crisis económica, cuando las liquidaciones de los despedidos se hayan acabado y los negocios no estén prosperando, los pequeños negocios que han logrado poner, la pobre gente que ha perdido su empleo por culpa de la represión de Ortega en abril,
Cuando eso comience a suceder, esta olla de presión va a volverle a explotar en la cara a Ortega. Y no es una amenaza como ellos creen, es simplemente estarles diciendo qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar comparado con lo que pasó. Ellos creyeron que jamás iba a haber un abril, ellos creyeron que jamás la gente iba a protestar, ellos creyeron que iban a poder abusar permanentemente de la gente y no iba a pasar nada. Aquí las cosas fueron sintomáticas desde antes y aparte de la protesta política, de los miércoles de protesta, de todo lo que se dio en protesta política, concentrémonos para ver la radiografía de abril en varias cosas. La protesta en la mina de Limón, que no es una protesta política, la protesta contra el depósito vehicular, que no es una protesta política, la protesta también que se dio en las zonas francas, que tampoco era una protesta política. Eso eran síntomas de que ya el nivel de abuso del régimen estaba calando en la gente. Y lo que ahora está haciendo Ortega es básicamente como que hayas cargado un par de teclas de un piano con una bomba y que Ortega comienza a tocar tecla por tecla, a ver cuándo toca la tecla que está cargada. Es una irresponsabilidad enorme. Él, como gobernante, a estas alturas debería de haber propuesto un arreglo político y no lo quiere hacer porque sabe que el arreglo político significa de que él tenga que poner en manos del soberano de vuelta la decisión de cómo es el balance de fuerzas en este país. Es decir, tendríamos que ir a una elección, volver a redistribuir las fuerzas en el país y basado en la redistribución de las fuerzas en el país se hablaría de lo que va para adelante, pues del tipo de reformas que querés, el tipo de sociedad Supongamos, juguemos a la especulación, pues pongamos que hemos estado jugando, ¿verdad? Y supongamos que es verdad. Vos sos miembro de la FARC, sos miembro, creo que, del Consejo de Asesores de la Unidad Azul y Blanco. Supongamos que es verdad. Y hay una negociación donde la pareja presidencial renuncia y se van de Nicaragua a España. Y para que la Asamblea eleve como un presidente transitorio, para que empiece a negociar la convocatoria a unas nuevas elecciones y para que las nuevas autoridades puedan volver a reestructurar todo el Estado de Nicaragua. Supongamos que eso esté en la mesa, supongamos que es verdad. Eso hace, vos desde tu punto de opinión personal, ¿eso sería aceptable para la unidad azul y blanco? Pues yo creería que cualquier salida que restaure la democracia en el país, que saque a los presos políticos y que imponga justicia para los que fueron culpables de los asesinatos que se dieron de abril hasta la fecha de hoy, tendría que ser aceptable y discutible. Yo creo de que bajo ese punto, bajo esos puntos, podés mejorarlo, podés hacer cualquier cosa, pero es aceptable. Lo que pasa es de que, como decís vos mismo, eso es meramente especulativo. Ortega no está apostando a nada parecido a eso. Ortega está apostando a sostenerse en el poder. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la unidad azul y blanco? Asumir que Ortega quiere estar en el poder más allá del 21 y actuar en razón de eso para lograr una salida antes de que Ortega logre consolidar una dictadura a base de destruir la economía, expulsar a 100,000, 200,000, 300,000 nicaragüenses fuera del país y echar preso a todo el resto que quede protestando. Porque esa es la idea que él tiene. Ahora, además de todas las cosas que tiene en contra el aislamiento internacional, la falta de legitimidad, la ausencia de piso básicamente en su base, Ortega está gobernando con la policía básicamente, está gobernando a punta de balas. En lugar de tener un reporte todos los días de cómo crece la economía, de cuántas carreteras se hicieron, el reporte que tiene es que cuántos presos echaron, cuántos retenes hubieron y a quién están persiguiendo. Es decir, Ortega lo único que mira crecer actualmente es el número de presos en las cárceles y el número de gente reprimida. No mira crecer la economía ni mira crecer absolutamente nada más. No está gobernando, está reprimiendo. Entonces, lo que tenés que hacer es hacer frente a esa represión. Dos preguntas lo que acabas de decir. Primero, supongamos que el eleve llega, pero tiene que tener dos compromisos. Primero, el desmantelamiento de esa policía paramilitar que hay ahorita,
y la soltada de los presos políticos inmediatamente debe darse, ¿verdad? Pero después creo yo que esas son condiciones que tienen que tener que ser previas a aceptar cualquier tipo de acuerdo. Lo otro es, cuando vos dijiste, aquí debemos de estar claro que Ortega no se va a ir, ni piensa irse hasta el 21 y todavía quedarse más tiempo. ¿Qué debería estar haciendo el azul y blanco? ¿O qué deberíamos de estar haciendo todos los nicaragüenses que no estamos haciendo? ¿Qué debemos de hacer? Organizarnos más, estructurarnos, privilegiar la salida cívica y pacífica principalmente, hablar con quienes creen de que la salida no es ni cívica ni pacífica y hablar constantemente en público, en privado, donde se pueda y decirle que este país no puede volver al círculo de violencia. Y no es porque a Ortega le convenga, como muchos dicen que le conviene la guerra. A Ortega le conviene en el corto plazo cualquier solución violenta, pero en el mediano plazo Ortega es el que menos le conviene una solución violenta aquí en el país. Y es precisamente porque nosotros no es como objetivo salir de Ortega simplemente. El objetivo de todo el esfuerzo político en este país tiene que ser convertir a esta sociedad en una que no vuelva a producir gobernantes como Ortega, como Somoza, como Zelaya, no lo vuelva a producir. Y ese es el objetivo real, Jaime, no es salir de Ortega, el objetivo real es no volver a tener un dictador. Me lo decía a mí que tengo 15 años de estar promoviendo un Estado de Derecho y una institucionalidad desde mis programas de televisión. Pero entonces, si estamos de acuerdo en que seguimos manteniendo y nos vamos a mantener firmes en que esta revolución va a ser cívica y pacífica, y que tenemos que buscar la solución cívica y pacíficamente para llegar a estos cambios que queremos, para volver a reconstruir la Nicaragua que todos deseamos y que no merecemos. Entonces, si la salida con Hanley es una salida que podría ser aceptable por todo el mundo, entonces, ¿por qué no fomentarla? ¿Por qué no cabildearla? ¿Por qué no respaldarla? Y que deje de ser de una especulación a una acción. O sea, ir a cabildear con el ejército, ir a cabildear con quien se tenga que cabildear, ir a promover, ir a incentivar. Y si esa es una manera que podría ser aceptable por todo el mundo. Mira, Ortega y Avilés se parecen en una cosa, los dos. A ellos no les importa, a Ortega no le importa el bienestar de la nación completa y a Avilés no le importa el bienestar del estamento militar. Lo que les importa es mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, a ambos. Entonces, yo lo que te quiero decir es que cabildear con Avilés es hablar con una pared, porque Avilés lo que quiere es mantenerse todo el tiempo posible en el mando. No le importa que se acaben las pensiones de los militares, no le importa que quiebre el ejército, porque él va a vivir del presupuesto que Ortega le dé. O sea, hay una simbiosis entre Avilés y Ortega. Ya la mayoría de los oficiales del ejército nada tuvieron que ver en la revolución sandinista de los años 80. Ya no son exguerrilleros ni excombatientes del Frente Sandinista. Por eso es que Gabriel Ortega a toda costa metió y reformó la ley, porque sabe que Avilés y el Alto y Mojica, y los que están ahí ahorita arriba en el alto mando, son los últimos que tienen raíces en la revolución de los años 80. Ya la mayoría de los oficiales, la gran parte, el 90% de los oficiales que quedan en el ejército, están ahí por vocación militar, porque querían hacer una carrera militar y no porque vienen de la revolución sandinista. Entonces, a esos que están ahí porque le quieren la carrera militar, porque adoran la carrera militar, porque querían su futuro ser alrededor de una carrera militar, a eso hay que incentivar, a eso hay que motivar, para que entonces obliguen a Avilés, si es que todavía está dudando, de que haga lo correcto y que le diga al presidente Ortega, mire señor, y no estamos hablando de un golpe de Estado, estamos hablando de decirle al presidente, mire señor, hombre, es hora de negociar, porque no podemos dejar que se destruya Nicaragua. Mira, como lo veas, si metes al ejército en un juego en que va a poner a Jales Level y va a hacer renunciar a Ortega, eso es una presión militar sobre el poder de Ortega.
que eso definitivamente yo creo que hay que darle un primero, segundo y tercer pensamiento a ese tipo de salida. La salida cívica es la salida que puede gestionar el pueblo. Yo sé que ahorita con la represión y con la metida a las casas de quienes protestamos, de quienes de alguna manera venimos yendo a las marchas, sosteniendo esto, hace sentir de que no es posible seguir con eso. Pero es posible hacer un montón de cosas para seguir presionando y haciendo un llamado a que esa misma base sandinista que está engañada y que está engañada diciéndole de que los azuliblancos quieren matarlos a todos y que lo que se quiere es que desaparezcan y ya se imaginaban de que los iban a ir a llegar a sacar de sus casas y los iban a fusilar en plena vía pública. Eso no es cierto. Lo que queremos nosotros, los que estamos de este lado, es una Nicaragua donde alcancemos todos, donde alcancen todos los que quieran vivir y hacer que prospere este país, independientemente que tengan una ideología A, B o C. Nosotros lo que no queremos es alguien que se erige como un rey del medioevo y que dicta lo que debe de suceder en el país independientemente de las leyes, la voluntad de la gente, los resultados democráticos. Entonces, nosotros no odiamos al militante sandinista. Nosotros lo que no queremos es una dictadura. Para aclarar algo que dijiste ahorita, en primer lugar, no estamos hablando de que las fuerzas militares intervengan. Estamos hablando de que las fuerzas militares aconsejen e influyan al presidente a que use los mecanismos constitucionales. De acuerdo a la Constitución, si el presidente y el vicepresidente renuncian, la Asamblea está obligado a escoger dentro de un diputado al sustituto que tomaría la presidencia temporalmente. Eso es constitucional, eso está en nuestras leyes. Y Aleven es diputado ahorita ante la Asamblea Nacional y puede ser de acuerdo a los procedimientos constitucionales y legales, lo que estamos hablando. Por otro lado, ese es como ve también ese silencio presidencial y de las principales cabezas del Frente Sandinista contra el imperio por las sanciones, es por algo, ¿no? Es precisamente porque se dieron cuenta que Estados Unidos está hablando en serio y que realmente la presión va a ser grande. Ahora, ¿cómo piensan enfrentar ellos esa presión? Yo sigo creyendo que en la mente de ellos, que no es una mente lúcida, siguen pensando que van a administrar la pobreza, que van a poder navegar en escombros. Yo creo que no van a poder navegar en escombros. El pueblo de Nicaragua va a volverse a levantar, va a volver a reclamar y Ortega no va a tener más camino que al final del día hacer lo que tuvo que haber hecho hace unos meses. Y ahí el dicho nicaragüense muy claro, que el vivo hace el comienzo, lo que el tonto hace el final, le va a resultar a Ortega. Va a tener que sentarse, va a tener que adelantar elecciones, va a tener que negociar, pero definitivamente eso no va a ser por una voluntad de Ortega, va a ser porque el pueblo se lo reclame. O sea, Ortega no tiene ni la más mínima voluntad de negociar nada en este momento. Es más, Ortega cree que él ganó. Él se mira ahorita como un general victorioso. No te extrañes que en unos meses haga algún tipo de desfile militar como hacían los romanos y haga que esté entrando victorioso de alguna batalla. Lo que a Ortega también se le olvida es... Ahí difiero totalmente con vos. Ortega sabe que no ha ganado. Si él se considerara victorioso, hubiera rechazado, hubiera despotricado contra el imperio norteamericano por las sanciones contra su esposa y contra su principal asesor por cada lado. La cadena nacional no lo hubiera suspendido, no estaría todos sus seguidores callados. Al contrario, yo creo que Ortega sabe muy bien en la posición en que está ahorita y sabe que tiene que buscar una salida antes. Y también nosotros, todos, debemos de buscar también cómo explorar cualquier posibilidad dentro de los civismos y dentro de lo legal para adelantar esto. Los presos políticos, le debemos a los presos políticos buscar cómo sacarlos lo más antes posible. Yo estoy claro de eso. Y como te dije yo, si la solución apareciera así, obviamente podría tener respaldo. Pero está rogando por una solución con participación de un ejército que, como te digo, Avilés no va a ceder en ese sentido, porque a Avilés no le importa su tropa.
A Avilés le importa mantenerse él en el cargo fiel a Ortega. Y a Ortega no le importa su gente, no le importa el pueblo de Nicaragua, le importa mantenerse en el cargo. Entonces tenés dos cabezas, la de Ortega y la de Avilés, que quieren exactamente lo mismo y que se necesitan mutuamente para mantenerse en el poder. A Avilés no le importa que su tropa se quede sin retiro. A Avilés no le importa que los recursos del ejército puedan ser congelados. A Avilés no le importa que los recursos del ejército que están adentro del país puedan mermarse producto de que la economía se colapse. A él le importa mantenerse en el cargo, igual que le importa a Ortega. Esa es la razón de ser de ambos. Si no estamos claros que no, Ortega no se va a ir porque quiere irse. Él se va a ir porque sabe que se tiene que ir. Y Avilés va a tener que aceptar, no porque él quiera, porque él está cómodo, él está haciendo real. Pero la mayoría de los miles de miembros del ejército que todavía hay y que saben que su futuro se lo está destruyendo por capricho Ortega, eso si ya están poniendo presión, no es casualidad ese retiro de 4 coroneles y 25 tenientes coroneles y 2 mayores, la mayor cantidad de oficiales de un solo retirado en lo que va del ejército. Eso no es casualidad, eso porque hay dentro una olla que está calentándose, y tarde o temprano va a explotar. Y cuando los Estados Unidos declaran al gobierno de Ortega como un peligro para su seguridad nacional, eso es lo peor que le puede pasar, porque eso deja abierta sobre la mesa cualquier acción. Y Ortega lo sabe muy bien. ¿O cree que es casualidad que mandaron a triplicar los refuerzos en el Carmen y a triplicar todo lo que hay alrededor de todas las cosas claves? Pues, él sabe que todo está sobre la mesa. Yo estoy claro de que él sabe eso, pero no, lo que tengo dudas es que él en el fondo no quiera eso. Me da la impresión que Ortega prefiere salir por un empuje del gobierno americano, porque tendría una justificación en su proceso mental interno de que no lo sacó el pueblo de Nicaragua, sino que salió producto del imperio. Es decir, lo compararía mentalmente con Sandino, con Celedón, con los héroes que él tiene fijados como que son a quien debe de seguir, y no realmente con un diálogo con el pueblo. Y Ortega ha sido particularmente arrogante con el pueblo de Nicaragua. Si vos te acordás, en los años 80, la Contra dialogó con él desde Zapuá, y desde antes de Zapuá dialogó con él. ¿Y dónde fue a arreglarse? Se fue a arreglar afuera, en el sistema de integración, con los acuerdos de Esquipula. Él siempre se ha negado a platicar con los propios nicaragüenses. Nos mira de menos a los nicaragüenses. Nos mira como que no somos suficiente como para dialogar con él. Entonces él va a preferir hablar con cualquiera, menos con un nicaragüense, porque él se siente en un pedestal en que no puede hablar con nadie de aquí. Y así lo hizo con la Contra. Y ahora lo vas a ver de vuelta. Que traiga eso, que traiga así, que a mí no me importa con quién hable, con tal de que se llegue a la realidad que tiene que cambiar, que tiene que irse, que tiene que soltar a los presos políticos y que tiene que acabar la opresión aquí en Nicaragua. Comentarios finales, Eliseo. Lo que te dije antes, esta lucha no solo es porque se vaya Ortega, de nada sirve que se vaya Ortega si seguimos con la política de caudillismo. Es urgente que se vaya Ortega porque se lo debemos a los presos políticos, se lo debemos a los muertos, se lo debemos a la gente que está sufriendo exilio, a la gente que está sufriendo en este país, que está escondida, a la gente que no tiene ahorita certidumbre de qué va a pasar en los siguientes minutos con su propia vida. A esa gente se le debe el apurar una salida de Ortega, y yo estoy claro en eso con vos. Pero también le debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos de que heredemos una Nicaragua que no vuelva a producir periódicamente dictadores como Ortega. Ortega es producto de lo que no hemos hecho bien todos, de lo que nosotros, la clase política, hemos hecho mal durante todos estos siglos y que lo seguimos repitiendo y somos culpables de seguir repitiendo la historia. Aquí en Nicaragua el cambio no solamente tiene que ser que Ortega se vaya, sino que tiene que ser que podamos vivir en una sociedad en que abandonemos
nuestras prácticas tribales y que sepamos que el que gana no gana todo y el que pierde no pierde todo y que la democracia no solo es que las mayorías ganen, sino que las minorías mantengan sus derechos y puedan mantener su voz abierta. Y eso es lo que nosotros queremos para Nicaragua. Nosotros no queremos una Nicaragua donde el sandinismo sea exterminado. Nosotros queremos una Nicaragua donde podamos convivir todos los nicaragüenses, debatir ideas, ponerlas sobre la mesa y al final que el pueblo decida con quién quiere irse. Gracias, Eliseo. Coincidimos en algo, ¿verdad? Coincidimos mucho en lo que vas a decir. Lo único que esto es por etapas. Primero hay que salir de Ortega y después, una vez que tengamos las elecciones libres y transparentes, elegir autoridades que nos va a garantizar que vamos a reconstruir un Estado de derecho verdadero, un sistema electoral transparente, un sistema donde todos los nicaragüenses seamos iguales independientemente de tu posición ideológica o tu posición económica. Esa responsabilidad la van a tener las nuevas autoridades que elijamos en un proceso electoral transparente. Yo sí soy optimista, yo creo que sí, está el principio del fin de la dictadura de Ortega, hay que explorar y hay que fomentar. Eso coincido, yo también creo que pueda adelantar cualquier posibilidad que pueda adelantar esto. Al pueblo de Nicaragua le digo, mantengámonos firmes, sigamos en la lucha, sigamos respaldados, sigamos uniéndonos, que la unidad hace la fuerza. Hay que respaldar todas las acciones cívicas y pacíficas que se pueden dando. Esta revolución la vamos ganando precisamente cívica y pacíficamente. Y si la vamos ganando, no hay que cambiar de estrategia. Hay que mantenernos firmes y hay que seguir usando nuestra imaginación porque lo tenemos loco. Y porque como lo tenemos loco, cada día vamos ganando más. Así que fe, esperanza, estamos cerca, estamos cerca. Nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano de la Nación. Gracias, Jaime. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.